Evangelio de hoy. Sábado 2 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes oyó hablar de la fama de Jesús. Y dijo a sus servidores: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Porque Herodes había hecho prender a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel, a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Finalmente, el día oportuno llegó. Herodes, en el cumpleaños de su hijo, dio un banquete a sus grandes oficiales y a los principales de Galilea. La hija de la misma Herodías danzó ante los invitados. Y agradó tanto a Herodes que le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiera. Ella, instruida por su madre, le dijo: dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso desairarla. Y mandó que se le diera lo que pedía. Mandó decapitar a Juan en la prisión. Y su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que la llevó a su madre. Los discípulos de Juan vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un relato de injusticia y valentía. El pasaje de Mateo nos presenta una tragedia humana que revela tanto la dureza del corazón humano como la valentía profética de Juan el Bautista. La historia de la muerte de Juan, a manos de Herodes Antipas, es un relato profundo sobre la lucha entre la verdad y el poder, la moralidad y el egoísmo. El testimonio fiel de la justicia y las consecuencias de no ceder ante las presiones del mundo. Este episodio no es solo un relato de un martirio, sino también una llamada a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y cómo respondemos a las injusticias que nos rodean. La figura de Juan el Bautista, predicando en el desierto con firmeza y sin miedo, es un modelo de valentía. Él se mantenía fiel a la misión de señalar el camino hacia el reino de Dios, a pesar de los peligros que esto podía acarrear. Al leer este pasaje, somos confrontados con el precio de la fidelidad a la verdad y la justicia, y la paradoja de cómo la luz de la verdad puede ser rechazada por aquellos que temen perder su poder y control. Pero también nos invita a reflexionar sobre las maneras en que, en nuestro propio tiempo, la verdad puede ser suprimida o ignorada. No por falta de claridad, sino por el temor de las consecuencias que trae el defenderla. El contexto de la muerte de Juan el Bautista. El pasaje comienza con la noticia de la muerte de Juan, que llega a oídos de Herodes Antipas, quien, al escuchar sobre las obras de Jesús, se pregunta si Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. La forma en que Mateo presenta esta escena es reveladora, ya que nos permite ver la confusión y la inquietud de Herodes ante la creciente popularidad de Jesús. Sin embargo, el relato de la muerte de Juan el Bautista que sigue es un recordatorio de que, aunque Herodes intentó frenar la verdad y el mensaje de Dios, su poder fue incapaz de detener la acción divina.
Herodes era un hombre que vivía en un entorno de inestabilidad moral y política. Un líder que no tenía la valentía de tomar decisiones justas. Y que se dejaba arrastrar por su propio egoísmo. Y por la manipulación de los demás. La relación de Herodes con Juan el Bautista es tensa. Juan lo reprende por su relación ilícita con la esposa de su hermano, lo que provoca una animosidad que finalmente lleva a la tragedia. Sin embargo, Herodes, aunque temía a Juan y sabía que él era un hombre justo y santo, prefería mantener su poder y proteger su imagen pública, lo que lo lleva a tomar decisiones que son una completa contradicción con su propio conocimiento de la verdad. Es importante notar cómo el poder y la influencia juegan un papel clave en la historia de Juan. Aunque Herodes sabía que Juan era un hombre justo, y aunque, en el fondo, sentía respeto por él, su vida estaba gobernada por su deseo de control y su miedo al desprecio público. La fascinación y la ambigüedad con la que Herodes veía a Juan el Bautista revelan cuán complicado puede ser vivir en un mundo donde las lecciones de la verdad se enfrentan constantemente con el deseo de proteger nuestras propias inseguridades y poder. Aquí se da una reflexión sobre cómo muchas veces, a lo largo de la historia, la verdad es rechazada o incluso eliminada por aquellos que se sienten amenazados por ella. La manipulación de Salomé y el voto fatal. La historia toma un giro aún más oscuro cuando la hija de Herodías, Salomé, entra en escena. En un momento de fiesta y embriaguez, Salomé danza ante Herodes, quien, cautivado por su belleza, le promete otorgarle cualquier deseo que pida, incluso la mitad de su reino. Este acto no solo muestra la decadencia moral de Herodes, sino también la manipulación y el juego de poder que está detrás de la toma de decisiones en este pasaje. La oferta impulsiva de Herodes es un reflejo de su falta de control sobre sus propios deseos y una muestra de la fragilidad de un poder que no se basa en la justicia, sino en la autocomplacencia. Salomé, bajo la influencia de su madre, Herodías, pide la cabeza de Juan el Bautista. El acto de Salomé, por tanto, es también un símbolo de cómo el mal puede ser alimentado por el resentimiento, el deseo de venganza y el afán de venganza personal. Herodías, quien había sido reprendida por Juan por su pecado, ve en la muerte de Juan la única forma de liberarse del reproche y de deshacerse de una voz profética que la llamaba a la conversión. La decisión de Salomé, aunque presentada como un deseo inocente de una joven, en realidad refleja la manipulación de un resentimiento profundo, que se transmite de madre a hija. La petición de Salomé es un momento de gran simbolismo en la historia del Evangelio. La danza de Salomé no es solo un acto de seducción, sino también un símbolo de la corrupción moral que prevalece en el contexto político de la época. En este contexto, la verdad y la justicia son sacrificadas en el altar de los deseos egoístas. La decisión de Herodes de ceder a la demanda de Salomé, aunque la decisión le cause remordimiento, demuestra el poder destructivo que tiene la falta de principios y el temor de perder la aprobación de los demás. La trágica muerte de Juan el Bautista. El relato culmina con la ejecución de Juan el Bautista. A pesar de la turbación y la conciencia de culpa de Herodes,
Él ordena que se cumpla la petición de Salomé. Y Juan es decapitado en prisión. La muerte de Juan es un acto brutal, que pone de manifiesto el costo de vivir con fidelidad a la verdad en un mundo donde el poder, la venganza y el miedo a la opinión pública predominan. Sin embargo, la muerte de Juan no es el final de su misión. Aunque su vida fue arrebatada injustamente, su testimonio y su llamado a la conversión siguen resonando a través de los siglos. La martirización de Juan, en efecto, se convierte en una proclamación eterna de la verdad, que no puede ser silenciada por los poderes del mundo. El sacrificio de Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre el precio de ser fieles a lo que sabemos que es correcto. La valentía de Juan al desafiar al poder corrupto, al hablar la verdad sin temor, es un modelo de lo que significa ser un testigo de la justicia y la verdad, incluso cuando esta actitud puede costarnos la vida. El martirio de Juan, aunque doloroso, es también un acto de victoria sobre la maldad. Su muerte no significó el triunfo de Herodes, sino el triunfo de la justicia y la verdad, que seguirían floreciendo. En las palabras de Jesús y en el testimonio de los apóstoles. Lecciones para hoy, la valentía de hablar la verdad. Este pasaje, aunque se centra en la figura de Juan el Bautista, es también una reflexión para cada uno de nosotros sobre cómo respondemos a la verdad. En un mundo donde la mentira, la manipulación y la hipocresía son a menudo premiadas, el ejemplo de Juan nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Nos muestra que, aunque la lucha por la justicia y la verdad puede ser costosa, nunca es en vano. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Y el testimonio de la fe puede enfrentarse a la oposición, el desprecio e incluso la violencia. Sin embargo, el sacrificio de Juan es también una invitación a ser fieles, a no ceder ante las presiones del mundo, sino a vivir con integridad, siendo testigos de la luz en medio de la oscuridad. El martirio de Juan también nos recuerda que el camino de la fe no es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la plenitud de la vida. La muerte de Juan es un recordatorio de que la verdadera victoria no está en la obtención de poder, ni en la manipulación de los demás, sino en el testimonio de una vida vivida con honestidad y fidelidad a la verdad. Este testimonio es lo que perdura, lo que trasciende la muerte y el sufrimiento, y lo que finalmente marca la diferencia en el mundo. Lecciones para hoy, el llamado a la valentía y la justicia. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivir nuestra fe en un mundo donde la injusticia, la corrupción y la manipulación del poder son realidades cotidianas. Nos llama a la valentía, a hablar la verdad en medio de la oscuridad, y a ser testigos de la justicia divina, aunque eso implique sufrimiento. La figura de Juan el Bautista nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de sacrificio, pero que cada sacrificio hecho por amor a la verdad y a Dios tiene un valor eterno. La invitación de este pasaje es clara: vivir con valentía, a pesar de las dificultades, y ser testigos del amor y la justicia de Dios en un mundo que necesita profundamente ambas cosas. La pasión de Cristo y el camino del discípulo. Este pasaje, aunque centrado en la figura de Juan el Bautista,
tiene una resonancia profunda con el camino de Jesús hacia su propia pasión. La muerte de Juan el Bautista, injusta y violenta, prefigura de manera simbólica la futura crucifixión de Cristo. En la vida y muerte de Juan, Jesús ve reflejada la misma oposición que él mismo enfrentará. Juan, que fue fiel a su misión a pesar de los peligros, es un modelo para el discípulo de Jesús. El llamado es a vivir la fe con valentía, aunque el precio sea alto. Juan es un testigo de la justicia de Dios. Y al igual que él, los seguidores de Cristo también están llamados a ser valientes, a anunciar la verdad. Aunque los demás no siempre estén dispuestos a escucharla. La justicia de Dios, que a veces parece tardar en manifestarse, siempre prevalecerá al final. El sacrificio de Juan nos recuerda que seguir a Cristo no es solo un acto de fe en momentos de paz, sino una entrega total a la verdad, que puede llevarnos a enfrentar la adversidad y la persecución. Así como Jesús, Juan también fue rechazado por aquellos que preferían la comodidad de la injusticia a la dureza de la verdad. La tensión entre la justicia divina y la injusticia humana. El pasaje también nos confronta con la realidad de la injusticia humana. Herodes y Herodías representan a aquellos que, desde su posición de poder, manipulan la justicia y la verdad para satisfacer sus propios deseos. La muerte de Juan el Bautista es la culminación de esa injusticia. Un hombre justo que muere por denunciar el pecado de los poderosos. La violencia que se ejerce sobre Juan. Y la forma en que se le quita la vida a cambio de una promesa. En un banquete nos recuerda cómo, a menudo, el poder y el egoísmo se imponen sobre los principios morales y la verdad. La historia de la decapitación de Juan el Bautista es un testimonio de cómo la corrupción moral puede influir en las decisiones de aquellos que están en el poder. Sin embargo, a pesar de la injusticia aparente, el sacrificio de Juan no es en vano. La injusticia humana puede parecer que gana la batalla, pero la justicia divina siempre prevalecerá al final, incluso si no vemos los resultados de inmediato. El martirio de Juan se convierte en una semilla de fe y esperanza, pues su muerte anticipa la resurrección, que es el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. El valor de la verdad en un mundo corrupto. La historia de Juan el Bautista es una invitación a reflexionar sobre el valor de la verdad en un mundo que, muchas veces, prefiere la comodidad de la mentira o el silencio. Juan no tuvo miedo de proclamar lo que sabía que era correcto, a pesar de las consecuencias. Su valentía y su compromiso con la verdad nos desafían a ser igualmente valientes, a mantener nuestra fe en la integridad de lo que es justo, incluso cuando enfrentamos la oposición de aquellos que no quieren escuchar la verdad. La verdad no siempre es fácil de aceptar. Y a veces nos puede costar mucho. Juan sabía que decir la verdad le podría costar la vida. Y, sin embargo, eligió la fidelidad a Dios sobre la seguridad de su propia existencia. Este tipo de valentía es lo que Jesús nos llama a vivir. Una vida comprometida con la verdad. Aun cuando ésta nos cueste algo importante. La verdad no solo es un conjunto de principios, sino una persona, Jesucristo. Él es la verdad que da vida, y es a Él
a quien debemos seguir, sin importar las consecuencias. El poder del perdón y la misericordia. En este contexto de violencia y muerte, también podemos reflexionar sobre el poder del perdón. Si bien Juan fue víctima de una grave injusticia, su testimonio no termina con su muerte. La muerte de Juan no es el final de su historia, sino el comienzo de un testimonio que sigue hablando a las generaciones futuras. El perdón de Jesús en la cruz, por su parte, muestra cómo el amor y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier injusticia humana. Juan, al igual que Jesús, vivió su vida con una actitud de perdón, sin venganza, y eso es algo que debemos aprender de su martirio. Cuando enfrentamos situaciones de injusticia o sufrimiento, el perdón no significa indiferencia o pasividad, sino la decisión de dejar en manos de Dios la justicia. El perdón nos libera de la necesidad de venganza y nos permite vivir con un corazón libre de odio. La historia de Juan nos enseña que el perdón y el amor son armas poderosas contra la injusticia, y que la verdadera justicia solo puede ser alcanzada a través de la misericordia de Dios. La responsabilidad del testigo del reino de Dios. El martirio de Juan el Bautista también nos recuerda la responsabilidad de ser testigos del reino de Dios. No basta con conocer la verdad, sino que debemos vivirla y proclamarla, aunque eso nos lleve a la cruz. Juan fue un testigo valiente del Evangelio, y su vida nos desafía a ser también testigos fieles del amor de Dios. No solo en momentos de tranquilidad, sino también en tiempos de persecución y dificultad. El testimonio de la muerte, la luz que brilla en la oscuridad. El martirio de Juan el Bautista, al ser decapitado por la codicia y el odio de aquellos en el poder, no debe ser visto solo como una tragedia, sino como un acto de testimonio supremo, que nos invita a comprender lo que realmente significa ser testigos de la verdad. En un mundo que, a menudo, se cierra ante ella, la luz de su vida y su muerte sigue brillando, iluminando los caminos de los que, al igual que él, están dispuestos a vivir la verdad sin reservas, sin miedo a las consecuencias. En un mundo que muchas veces prefiere la comodidad, la complicidad y la superficialidad, el ejemplo de Juan el Bautista desafía nuestra forma de ver la fe y el testimonio cristiano. Nos invita a vivir la fe con una autenticidad radical, sin esconder la verdad, aunque esto signifique enfrentarnos al rechazo o incluso al sacrificio de nuestra vida. Juan el Bautista, con su martirio, se convierte en un símbolo de aquellos que, a lo largo de la historia, han dado su vida, no solo por creer en la verdad, sino por vivirla y proclamarla con valentía. La decisión de ser fiel, el precio de la verdad. Lo que vemos en este pasaje es una realidad muy humana. Cuando vivimos de acuerdo con principios que desafían las normas establecidas, muchas veces nos encontramos con el rechazo, la incomprensión e incluso la persecución. Juan el Bautista, al señalar el pecado de Herodes, no solo estaba cumpliendo con su misión de preparar el camino del Señor, sino también tomando una postura firme frente a la corrupción del poder. Al hacerlo, asumió el precio de la verdad, la soledad, la incomodidad, y finalmente, la muerte. Este sacrificio nos desafía a todos a reflexionar
Sobre cuánto estamos dispuestos a pagar por vivir la verdad. Y cómo nos enfrentamos a las presiones que, a menudo, nos llevan a callar o a ceder ante lo que es conveniente. La vida cristiana es un llamado constante a ser fieles a nuestra conciencia, a los principios divinos que nos han sido dados, incluso cuando estos nos lleven a situaciones de conflicto con el mundo que nos rodea. La verdad no siempre es fácil de abrazar, pero es precisamente en el compromiso con ella donde encontramos la verdadera libertad. El poder de la honestidad en un mundo corrupto. Herodes, en su interior, sabía que Juan el Bautista era un hombre justo. Pero su orgullo y su falta de voluntad para cambiar lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. A lo largo de su vida, Herodes, aunque con poder, se muestra vacilante y temeroso. La falta de honestidad en su vida, tanto con Dios como consigo mismo, lo lleva a ser manipulado por los deseos egoístas de su esposa Herodías y a tomar una decisión que no solo fue fatal para Juan, sino que también lo hundió más en la corrupción de su alma. Este contraste entre la integridad de Juan y la doblez de Herodes nos ofrece una reflexión profunda sobre el valor de la honestidad en nuestras vidas. Muchas veces, como Herodes, tenemos que enfrentarnos a la verdad. Pero elegimos ignorarla o justificar nuestras acciones con excusas. La integridad de Juan, sin embargo, es la que realmente nos conduce a la paz y la justicia. Aunque a veces esta integridad implica enfrentar los costos de la lucha. Nos invita a ser transparentes y a vivir sin dobleces. Sin ceder ante las presiones externas o internas que nos empujan a ocultar nuestra verdadera convicción. La falta de coraje en los poderosos. Herodes temía a Juan, pero no lo suficiente como para seguir su consejo o cambiar su vida. A pesar de estar consciente de la justicia de las palabras de Juan, su miedo y su falta de coraje lo llevaron a ceder ante el deseo de su esposa. Y al final, permitió que se asesinara a quien lo confrontaba con la verdad. Esto resalta una de las falencias más grandes en el poder humano. La falta de coraje para abrazar la justicia y la verdad cuando éstas desafían los intereses personales. A menudo, aquellos que tienen el poder de cambiar las situaciones, de hacer justicia, se sienten atraídos por su propio beneficio o miedo a perder lo que tienen. Esto refleja la triste realidad de muchos líderes, tanto en el ámbito político como en otros sectores, que, en lugar de tomar decisiones justas y valientes, ceden ante la presión, las intrigas o la avaricia. La vida de Juan el Bautista nos llama a no dejarnos llevar por esos miedos y a ser valientes, incluso cuando las decisiones que tomemos nos lleven por caminos difíciles. El coraje de ser profetas en un mundo hostil. Al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a ser profetas en el mundo de hoy. Aunque la mayoría de nosotros no estamos llamados al martirio físico, todos estamos llamados a ser profetas de la verdad, de la justicia y del amor de Dios. En medio de un mundo que a menudo es hostil a estas realidades, el profeta no se limita a hablar de Dios en tiempos cómodos, sino que lo hace también en tiempos de persecución, en momentos de incomodidad, y cuando eso pueda significar rechazo o sufrimiento. Este llamado a ser profetas implica una valentía que solo puede venir de una
profunda confianza en Dios. No es una valentía impulsada por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Nos invita a vivir una vida de integridad. A no callar la verdad, incluso cuando eso nos cueste. Juan el Bautista nos muestra como una vida vivida en fidelidad a Dios. Es una vida que tiene el poder de transformar realidades. Incluso cuando no vemos el impacto inmediato de nuestras palabras y acciones. La tristeza del rechazo, la soledad del profeta. La historia de la muerte de Juan también nos habla de la soledad del profeta. Aunque estaba rodeado de multitudes cuando predicaba. Al final, Juan murió en la cárcel, solo, sin la compañía de aquellos que alguna vez lo escucharon con interés. La soledad del profeta es, muchas veces, un precio que se paga por la fidelidad a la verdad. Al igual que Jesús, Juan fue rechazado por aquellos a quienes trataba de salvar. El profeta no se siente llamado a ser popular, ni a agradar a las masas. Su llamado es, por encima de todo, a ser fiel a Dios y a cumplir con la misión que le ha sido encomendada. Esta soledad, aunque dolorosa, es una parte fundamental del camino cristiano, pues es en esos momentos de aislamiento y sufrimiento donde nuestra fe se profundiza y nuestra confianza en Dios se fortalece. La soledad del profeta no es una señal de fracaso, sino de fidelidad. En la quietud de la prisión, Juan encontró una relación más profunda con el Señor, quien lo sostuvo hasta el final. La conciencia de la muerte y la preparación para el sacrificio. El sacrificio de Juan, al igual que el de Jesús, no es algo que sucedió por accidente, sino que fue un acto consciente y decidido. Aunque Juan no buscó su martirio, él sabía que, al ser fiel a Dios, estaba dispuesto a pagar el precio. Esta disposición a sacrificarse nos desafía a considerar nuestra propia disposición a seguir a Cristo, incluso si el precio es alto. La preparación espiritual es fundamental para enfrentarnos a los desafíos de la vida cristiana. Y parte de esa preparación es aceptar la posibilidad de sacrificio. Al seguir a Cristo, nos enfrentamos a la posibilidad de tener que renunciar a nuestra comodidad, nuestra seguridad o incluso nuestra vida por amor a Él. Juan el Bautista nos enseña que el sacrificio por la verdad no es solo un acto físico, sino una actitud espiritual que se basa en la total confianza en Dios. Como Jesús, Juan fue un hombre comprometido con la misión de Dios, dispuesto a pagar el precio para que la voluntad de Dios se cumpliera, sin importar lo que le costara. El valor de la muerte de Juan en la historia de la salvación. La muerte de Juan no es el final de su misión, sino un punto culminante en el plan de salvación de Dios. Aunque en términos humanos su muerte fue trágica e injusta, espiritualmente fue un acto redentor que abrió las puertas a una mayor comprensión del reino de Dios. Al morir por la verdad, Juan preparó el terreno para la venida de Jesús y la predicación del Evangelio, que traerá la salvación a la humanidad. El sacrificio de Juan el Bautista resalta la verdad de que Dios puede sacar bien de cualquier mal, y que cada acto de fidelidad a Él, aunque parezca ser en vano en el mundo, tiene un propósito eterno. La muerte de Juan prepara el camino para que la luz de Cristo brille más intensamente, mostrando que incluso el mal y la muerte no pueden detener
El propósito divino de salvación. El valor eterno de la verdad proclamada. La vida y la muerte de Juan el Bautista. Nos enseñan que la verdad tiene un valor eterno. Aunque su vida terminó de manera trágica, el testimonio de Juan perdura. La verdad que proclamó no se detuvo con su muerte, sino que continuó siendo un faro para las generaciones venideras. De igual manera, el testimonio cristiano no se mide por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad con la que vivimos la verdad. La verdad de Dios puede ser rechazada, ignorada o incluso perseguida, pero nunca será destruida. Esta verdad sigue resonando con fuerza a lo largo de la historia, y su impacto trasciende el tiempo y el espacio. La muerte de Juan, lejos de ser el fin de su mensaje, se convierte en un punto de inflexión que prepara el terreno para la mayor revelación de la verdad. La muerte y resurrección de Jesús. La proclamación de la verdad a menudo lleva consigo una gran carga de sufrimiento, pero cada sacrificio por la verdad tiene un valor eterno en el reino de Dios. Así como la vida de Juan fue un preparativo para la venida de Cristo, también nuestras vidas pueden ser un testimonio de la verdad que sigue transformando el mundo, incluso cuando no vemos los frutos inmediatos de nuestra fidelidad. El modelo de Juan como profeta y mártir. Juan el Bautista es más que un precursor, es un modelo a seguir. Como profeta, vivió con una claridad de propósito que muchos de nosotros, en medio de las complicaciones de la vida, muchas veces perdemos de vista. Su vida fue una continua preparación para el reino de Dios, y su martirio un testimonio del compromiso total con esa misión. En un mundo lleno de distracciones y propuestas que desvían nuestra atención, Juan nos recuerda la necesidad de mantener el enfoque en la misión divina, sin ceder ante las presiones del mundo. Al igual que Juan, estamos llamados a vivir como profetas, que no se conforman con la superficialidad, sino que anuncian la verdad de manera fiel, sin importar las consecuencias. En su martirio, Juan no solo fue un testigo de la justicia de Dios, sino también un héroe de la fe, dispuesto a pagar el precio de su fidelidad. Al vivir de esta manera, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a seguir a Cristo, especialmente cuando el camino se hace difícil. La valentía de Juan nos desafía a no callar cuando se trata de proclamar la verdad, incluso cuando las consecuencias pueden ser costosas. La necesidad de ser profetas en nuestro tiempo. El testimonio de Juan también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ser profetas en nuestro tiempo. En un mundo que a menudo favorece la mentira, la manipulación y la comodidad, los cristianos estamos llamados a ser voces que anuncian la verdad, sin temor a las consecuencias. Ser profeta en este contexto no significa predecir el futuro, sino más bien denunciar las injusticias y proclamar la justicia de Dios en medio de un mundo caído. Como Juan, podemos enfrentar el rechazo, la burla o la persecución, pero la fidelidad a nuestra misión no debe depender de las recompensas inmediatas. La profecía cristiana está marcada por la verdad de la palabra de Dios, que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Juan. La figura de Juan nos invita a revisar cómo estamos viviendo nuestra fe en el mundo de hoy. ¿Estamos siendo profetas de la verdad?
estamos dispuestos a enfrentarnos a las estructuras de poder que promueven la injusticia, como lo hizo Juan, con la certeza de que Dios tiene un propósito más grande para nosotros? Vivir como profetas hoy significa estar dispuestos a salir de nuestras zonas de confort y tomar una postura firme frente al mal, la injusticia del poder humano. El relato de la muerte de Juan el Bautista nos confronta con una profunda reflexión sobre el abuso del poder. Herodes, movido por la ira y el deseo de agradar a su esposa Herodías, toma una decisión que lleva a la muerte de un hombre inocente. Esta actitud refleja cómo, a menudo, los poderosos actúan sin consideración por la vida humana, priorizando sus propios deseos y conveniencias sobre la justicia. El uso injusto del poder no solo es una tragedia para las víctimas, sino también una violación profunda de la dignidad humana. La muerte de Juan nos recuerda que el poder debe ser ejercido con responsabilidad y en consonancia con los principios de justicia y respeto por los derechos de cada persona. La historia de Juan es una invitación a examinar nuestras propias acciones y el uso que damos al poder. ¿Estamos usando nuestra influencia para promover la justicia o para nuestros propios intereses? Como cristianos, estamos llamados a ser modelos de justicia en todos los ámbitos de nuestra vida, buscando siempre la dignidad humana y el bienestar de los demás. La muerte de Juan el Bautista no debe ser vista solo como un acto de sufrimiento, sino también como una denuncia de la injusticia que sigue presente en el mundo. El sacrificio como camino de transformación. El sacrificio de Juan también refleja el camino de transformación que pasa a través de la entrega. A través del sacrificio, se experimenta la verdadera transformación, no solo para el que sufre, sino también para todos los que están dispuestos a seguir el ejemplo. La muerte de Juan, aunque violenta e injusta, abre las puertas a una nueva etapa en el plan de salvación de Dios. Al igual que la muerte de Cristo, la muerte de Juan nos recuerda que el sacrificio es el camino hacia la vida verdadera. Cuando sacrificamos lo que tenemos por el bien de la verdad y la justicia, experimentamos una transformación espiritual profunda que nos acerca más a Dios y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. El sacrificio es un acto de amor y entrega que trasciende la muerte. Al igual que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Juan el Bautista trae consigo una transformación que va más allá de la comprensión humana, pues es un medio por el cual Dios, a través de su amor, transforma la historia y la vida de aquellos que siguen el camino de la cruz. La misión del cristiano, ser testigos de la verdad en todo momento. Este pasaje nos desafía a ser testigos de la verdad en todo momento, no solo cuando sea conveniente o popular. Juan el Bautista nos recuerda que el testimonio cristiano no tiene fecha de caducidad y no debe basarse en circunstancias externas. En cualquier lugar y en cualquier momento, estamos llamados a vivir y proclamar la verdad, sabiendo que este testimonio no solo es una declaración pública, sino una forma de vida que debe reflejar la integridad de nuestro ser. La vida de Juan es un llamado a no permitir que el miedo o la comodidad nos silencien cuando se trata de la verdad de Cristo.
Ser testigos de la verdad implica una decisión personal que no puede depender de las opiniones o expectativas del mundo. Al igual que Juan, nuestra vida cristiana debe ser una expresión de fidelidad a la verdad, sin importar las consecuencias. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio no es una opción para los cristianos, sino una responsabilidad moral que hemos aceptado al seguir a Cristo. El testimonio de Juan y la fuerza del Espíritu Santo. La vida y la muerte de Juan el Bautista nos muestran cómo el Espíritu Santo puede capacitar a los hombres para ser testigos valientes de la verdad, incluso en medio del sufrimiento. Juan no fue un hombre de valor por su propia fuerza, sino que fue fortalecido por el Espíritu de Dios para cumplir su misión. La valentía que mostró al enfrentarse a Herodes y Herodías no era una valentía humana, sino una valentía sobrenatural, dada por el mismo Espíritu que llena a todos los que se entregan al servicio de Dios. Esta es una invitación para nosotros. No enfrentamos las adversidades con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios, quien nos da la gracia necesaria para seguir su voluntad en todo momento. A menudo, como cristianos, nos sentimos débiles ante los desafíos que enfrentamos. Pero el ejemplo de Juan nos recuerda que la fuerza para ser fieles en tiempos difíciles viene de Dios. No estamos llamados a ser valientes por nuestra propia capacidad, sino a permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Así como el Espíritu guió a Juan para proclamar la verdad sin miedo, Él también está dispuesto a guiarnos en cada paso de nuestra vida de fe, si tan solo lo permitimos. La injusticia de Herodes y la compasión de Dios. La injusticia cometida por Herodes al ordenar la muerte de Juan el Bautista es un claro ejemplo de cómo el poder puede ser corrompido cuando se utiliza para fines egoístas. Herodes no actuó por justicia, sino por miedo, por presión y por un juramento hecho en un momento de debilidad. La muerte de Juan es, por tanto, una tragedia de abuso de poder, donde la vida humana es tomada por la codicia y la venganza. Pero en medio de esta injusticia, Dios no permanece indiferente. La compasión de Dios no se limita a nuestros méritos o a lo que es justo ante los ojos humanos. Dios tiene un plan perfecto y su voluntad se cumple, aun cuando los seres humanos actuamos con maldad. El sacrificio de Juan no fue el último acto de injusticia en la historia humana. En la cruz, Jesús mismo experimentó el abuso del poder y la injusticia, pero su sacrificio no fue en vano. Al igual que Juan, Jesús murió por la verdad y la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando experimentamos injusticias en nuestras vidas, podemos recordar que Dios conoce nuestro sufrimiento y que, como en el caso de Juan, el sufrimiento tiene un propósito eterno, aunque no siempre lo entendamos en el momento. El amor incondicional de Dios ante la muerte de sus profetas. La muerte de Juan el Bautista revela algo más profundo sobre el amor de Dios por aquellos que son sus profetas. Aunque Juan fue martirizado y su vida fue truncada, el amor de Dios no se ve disminuido por las tragedias humanas. Dios es un Padre lleno de amor y compasión, que ve más allá de las circunstancias de la vida terrenal, y quien honra el sacrificio de sus siervos. En este sentido, la muerte de Juan es vista por Dios
como un acto de fidelidad que refleja la verdadera entrega a la misión divina.